ADN Emprendedor, el podcast de la Cátedra de Cultura Empresarial de la Universitat de Valencia. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast ADN Emprendedor de la Cátedra de Cultura Empresarial de la Universitat de Valencia. Hoy tenemos a un empresario muy interesante. Pepe Rosell es director de S2 Grupo, una empresa líder en el ámbito de la ciberseguridad. Vamos a conocerle. Bienvenido, Pepe. Muchas gracias por acompañarnos hoy en el podcast ADN Emprendedor de la Cátedra de Cultura Empresarial. Encantado. De la cual eres patrono. Eso es. Además, eres el director y cofundador de S2 Grupo, una empresa de ciberseguridad líder en ese sector, y es una empresa valenciana. Tienes un montón de cosas más, entre ellas leo ahí que estás en comités de expertos de seguridad nacional y cosas muy interesantes que creo que nos van a dar mucho que hablar hoy. Vamos a empezar por la parte empresarial, que es la que nos une aquí, ¿no? ¿Cuándo creas tu empresa? ¿Cómo empieza ese viaje? ¿A dónde has llegado? Cuéntanos. Bueno, es una historia curiosa. Yo estudié ingeniería industrial, no soy ingeniero informático, soy ingeniero industrial. Mi socio también, Miguel, es ingeniero industrial. Fuimos dos ingenieros industriales que en un momento dado nos unimos para lanzar este proyecto, ¿no? Yo empecé trabajando, construyendo buques, barcos. Como ingeniero industrial, la verdad es que era un negocio, un sector apasionante, era muy bonito construir barcos, pero bueno, la verdad es que no parecía que fuese un negocio muy rentable. Y a partir de ahí salté, siempre estuve en la parte tecnológica. De hecho, desde que mi padre me compró una calculadora, me la puso encima de la mesa y era una calculadora programable. Me decía, esto está prohibido tocarlo. Y yo dije, vale. No le hice caso, la toqué y a partir de ahí me metí de lleno en el mundo tecnológico, ¿no? Y no lo he dejado nunca. He estudiado una ingeniería industrial, pero siempre con una visión digital, tecnológica, ¿no? De hecho, cuando estuve en el astillero aprendí muchísimo, pero una de las cosas que decidí es que quería saltar al mundo tecnológico. Salté al mundo tecnológico, tuve experiencias en montar proyectos muy grandes tecnológicos, por ejemplo el 112 de aquí de Valencia en su momento, y ahí empecé a tener incidentes, cosas raras que sucedían. Estamos hablando del año 2000. Dice, tuve el primer incidente gordo que a mí me llamó mucho la atención, que fue pues unos señores que entraron en unas páginas web de un medio de comunicación y pusieron en la cabecera Teruel existe. Yo me quedé alucinado, decía, pero ¿esto cómo puede ser? Era una época en la que los hackers no eran crackers, no eran malos, eran simplemente gente romántica que hacía mal porque eso le hacía daño a la compañía. Pero su objetivo no iba más allá de ponerse una rayita en la culata y decir, he entrado aquí. Dice, era un mundo diferente, ¿no? Dice, todo eso ha cambiado, ha evolucionado una burrada. Dice, de hecho, pues en el año 2004 decidimos, mi socio y yo, montar S2 Grupo como una empresa especializada en ciberseguridad, cuando el término ciberseguridad no existía. Nadie hablaba de ciberseguridad. Seguridad informática, ¿no? Se hablaba en esos términos. Efectivamente, era seguridad informática. Y a mí el término ese, de hecho, no me gusta, porque la seguridad no tiene nada que ver con la informática, tiene que ver, si quieres, con la tecnología o tiene que ver con el mundo en general, pero no es seguridad informática. De hecho, nosotros nos definimos como una empresa de seguridad IT más OT, es decir, seguridad informática o tecnológica más seguridad de los sistemas de control industrial, ¿no? Pero en aquel momento es verdad que lo que había era seguridad informática, empezó a cambiar y pasó a lo que llamamos después seguridad de la información, y entonces hablaba mucho de la ley de protección de datos y bueno, todo aquello, ¿no? Pero es verdad que el término ciberseguridad, que ahora estamos tan acostumbrados a él, tardó mucho en llegar. Ese es el origen de la empresa y ese es un poco los inicios de la empresa, que fueron durísimos, ¿eh? En realidad os habéis metido en el mundo de la ciberseguridad en los inicios de la existencia de ese problema, prácticamente. Hasta el punto que a mí me decían qué te pasa en la boca cuando hablaba de temas de seguridad. Dice, ¿pero qué te pasa? ¿Tú te crees que soy la NASA o qué? Digo, pues no, pero es que esto va a ser un problema. La gente no nos hacía caso en aquella época. Yo creo que en ese sentido Miguel y yo fuimos un poco visionarios. Vimos un problema que íbamos a tener y decidimos tirarnos a la piscina, aunque estaba vacía. De hecho, tuvimos que llenarla a toda prisa, porque si no nos moríamos. Evidentemente, pasamos como cualquier startup. En aquel momento no existían las startups, pero pasamos como cualquier startup nuestro valle de la muerte, casi nos morimos en el intento, pero bueno, sobrevivimos. Es verdad que nos metimos en un mundo pues que ahora es muy interesante. Era ya muy interesante. Lo que pasa es que no se veía tanto. Era interesante, era desconocido, muy poca conciencia del problema. Para una empresa esto no era un tema, seguramente. Ahora ya lo es, pero la sensación es que no hemos llegado ni a la cresta de esa ola, ¿no? Realmente adivinamos que las amenazas
son súper grandes, cada vez hay más incidencias que salen en la prensa y lo que no saldrá en la prensa, ¿no? Esto ha evolucionado mucho. Yo llevo, si contamos desde el año 2000, que es cuando por primera vez fui consciente de lo que era esto de la seguridad informática, ciberseguridad, realmente llevo 25 años en esto y ha evolucionado a una velocidad de vértigo. Son 25 años, que son muchos años, pero estos últimos 5 o 10 años han sido, vamos, apocalípticos, en muchos sentidos, en el tipo de incidentes. Y cuando yo empecé a trabajar en esto, nosotros somos ingenieros industriales, por lo tanto, para nosotros el mundo de la tecnología, de la informática y el mundo industrial van siempre juntos. Los industriales hemos utilizado la tecnología para hacer cosas y por tanto no podíamos separarlo, pero eso no era evidente. Dice, los incidentes que había en aquel entonces eran robos de datos, robos de información, intrusiones en páginas web, lo que se llama un defacement, que te cambiaban la página web principal, pero realmente no pasaba de aquello. Todo esto ha evolucionado y hemos visto incidentes brutales en el ámbito de lo que llamamos ahora ciberfísico, ¿no? Incidentes híbridos, que tienen un componente ciber, un componente digital, pero que tienen un impacto directo en el mundo físico, causando incluso muertes. Esto ha cambiado de tal calibre, o sea, empezamos con incidentes de robos de información, temas de protección de datos, multas de la Agencia de Protección de Datos, ahora estamos hablando de ciberataques a países, tumbar un país, causar una muerte a través de un medio digital. Estamos hablando de ciberguerra, de neoguerra, estamos hablando de una guerra híbrida. O sea, el cambio ha sido brutal. 25 años en términos de desarrollo de la humanidad no es nada. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues lo que tenía que pasar, que esto ha llegado muy rápido y nos ha pillado con el paso cambiado. Y la sociedad no sabe de verdad qué es lo que tiene delante. No conoce ese riesgo de esa sociedad digital que hemos creado, tan contentos que estamos en esa sociedad digital, con nuestras redes sociales y con todo, que está muy bien, pero hemos creado un riesgo nuevo que se llama riesgo digital y que tiene un componente de incidente digital, que tiene un impacto en la sociedad brutal. Todos hemos visto incidentes por ahí. Vamos, en el ratito que hemos tenido oportunidad de hablar antes de empezar, tanto el técnico como yo se nos han puesto los pelos de punta. O sea, realmente estamos hablando de cosas y amenazas súper graves a instituciones críticas. Y bueno, sobre la base de un concepto muy sencillo, todo está interconectado, todo está sensorizado, desde tu cafetera hasta tu Tesla, hasta los aviones y los hospitales, ¿no? Las instituciones públicas y demás, los gobiernos, los países, y todo se puede hackear, todo puede ser atacado. Estamos en guerra. Absolutamente, pero desde hace tiempo. Bueno, para estar en guerra técnicamente hay que declararla, con lo cual técnicamente no estamos en guerra. No se invoca el artículo 5 del Tratado de la OTAN con un ciberataque porque es difícil atribuirlo, pero informalmente lo estamos. De hecho, si analizas un poco la evolución de los incidentes, hay muy pocas estadísticas de incidentes. De hecho, la mayoría de los incidentes no se denuncian. Sí que hay una estadística que merece la pena analizar, que es la del Centro Nacional de Inteligencia. Nosotros trabajamos mucho con ellos y el Centro Criptológico Nacional, que depende del CNI, tiene un informe público donde analiza la evolución de los incidentes. Y es muy curioso analizar ¿cuál ha sido la evolución? No te da el número de incidentes que hay en España, porque la mayoría no se denuncian, pero sí que te da la evolución. Y ves, dentro del ámbito de actuación del CNI, pues ves, que es la Administración General del Estado, ves la evolución y ves que hay varios hitos en la historia, hay un crecimiento continuo, pero cuando llega la pandemia los incidentes se duplican, pasan de 45.000 a 80 y tantos mil, empiezan a bajar un poquito, cuando llega la guerra de Ucrania se vuelven a duplicar y estamos ahora, después de la guerra de Gaza, en 170.000, 180.000 incidentes por año en ese contexto. Entonces, analizas un poco lo que ha pasado y dices, bueno, esto es la pera, ¿no? Dices, es que ha crecido muchísimo. Dice, ¿y por qué? Pues, por ejemplo, los grupos de ataque de origen ruso y ucraniano buscan dinero. ¿Buscan dinero cómo? Secuestrando compañías y pidiéndoles un rescate. ¿Y buscan dinero dónde? Encima de tu cabeza. Por eso es cierto que estamos en un periodo de ciberguerra no declarada. Es así. ¿Vale? Y hay grupos de ataque patrocinados por estados. Ese grupo está entonces en primera línea de esa batalla. ¿Cómo se vive esto desde ahí? Porque, bueno, es decir, vosotros me imagino que te sonará el móvil y será que no te van a dar buenas noticias. Y os toca empezar a correr, os toca empezar Se vive intensamente. De hecho, nosotros decimos que trabajamos en la trinchera digital.
Es una trinchera, a todos los efectos estamos atrincherados digitalmente, no es una trinchera física, pero estamos atrincherados digitalmente defendiendo pues la sociedad. Muchas veces a nuestros clientes, otras veces a organismos públicos, estamos defendiendo a la gente. Dice, nosotros sí que sabemos lo que está pasando, la sociedad en su conjunto no lo sabe, ¿vale? Pero nosotros vemos lo que hay y lo que hay preocupa. Cuando tienen un incidente, pues entonces se preocupan y entienden qué es lo que puede pasar. Yo creo que en ese sentido, pues sí, estamos pendientes del teléfono, nosotros tenemos nuestro centro de operaciones 24/7, hay una actividad, cuando yo recibo una llamada un viernes por la tarde, si es final de mes, me asusto mucho, porque normalmente los equipos de ataque, que son malos pero no tontos, pues les gusta lanzar sus ataques, detonar sus armas en viernes por las tardes y a final de mes, porque es cuando más daño hacen. No puedes pagar las nóminas, no puedes pagar a tus proveedores, no puedes pagar tus impuestos, con lo cual saben lo que hacen. Son gente muy, muy inteligente. Hay muchísimo dinero en juego, mucho dinero en juego. El mercado negro de la información es brutal, el mercado negro de los ciberataques es brutal. Ganan dinero de muchas maneras, cobrando si pueden los chantajes o los secuestros, pero también vendiendo la información en el mercado negro. Venden un montón de información en el mercado negro. La información en el mercado negro vale mucho dinero. Unas credenciales, un usuario y una contraseña legítimas, pues en el mercado negro se paga muy bien, depende de quién seas. Si eres Pepe Rosita, seguro que se pagaría muy bien. Y por eso es importantísimo tener conciencia de lo que sucede y poner medios. Igual que en el mundo físico a nadie se le ocurriría ir a un sitio peligroso a las 4 de la mañana por la noche, pues en el mundo virtual tampoco. Hay sitios a los que no podemos ir. Tú no te puedes meter en la dark web, tú no puedes ir a determinados sitios. Si alguien te está regalando algo, piensa por qué te lo regala. A lo mejor es que el producto eres tú y no lo sabes, ¿no? Dice, pero piénsalo. Dice, nadie da duros a 4 pesetas, como decíamos antiguamente cuando había pesetas, ¿no? Yo creo que al final todo esto tenemos que comunicarlo y la gente lo tiene que saber. Vale, preguntas concretas entonces. Tu posición ante las redes sociales, Instagram, Facebook, donde yo publico mi perfil, datos personales, aunque sean cualitativos. Mi posición como ciudadano, pues es un magnífico medio de comunicación. Mi posición como profesional es una magnífica fuente de información para perfilar objetivos. Esto es lo que hacen los malos. Dice, cuando nosotros ponemos información, y no hace falta que la pongas tú, la puedes poner tú, tu pareja, tus hijos, tus sobrinos, tu madre, tu padre, da igual. Somos un gran sistema. Cuando compartimos información, estamos dando información que después se utilizan para perfilarnos. Si yo sé que a ti te gustan los perros y tienes un perro que gana premios, pues a lo mejor te voy a mandar una invitación a un concurso de perros. Y tú, pues como eres bueno y eres confiado, pues la vas a abrir. Y abriendo ese ficherito que yo te envía, pues te he metido un bichito en el ordenador, ¿vale? Dice, la fuente, o sea, la cantidad de medios por las que yo puedo atacarte, yo estoy pensando constantemente cómo piensan ellos. ¿Por qué? Porque me dedico a esto. Entonces pienso cómo abusar de ti, cómo abusar de tu tecnología, cómo abusar de tu confianza. La mayoría de la gente es buena. Dice, y como son buenos, pues precisamente lo que nos encontramos es con gente que confía en lo que les dicen y nos encontramos con cada follón de 1000 pares de demonios. Entonces las redes sociales es una fuente de información brutal para perfilar objetivos. No nos damos cuenta, esto es lo que nosotros llamamos OSINT, Open Source Intelligence, inteligencia de fuentes abiertas. Es la información que nosotros captamos gratis para perfilar un ataque contra ti, o contra tu entorno, o contra tu jefe, o contra tu empleado, me da igual. Yo consigo toda esa información y esa es la información, digamos, que está libre en Internet. Después hay otro tipo de información que se compra. Si yo quiero ir a por un objetivo muy deseado, ponle el nombre que quieras, una persona VIP por lo que sea, compro información. Entonces me voy al mercado negro y digo, quiero información de fulanito de tal, y pago por esa información. Eso me sirve para perfilar, para diseñar un ataque contra él, ¿vale? Entonces, las redes sociales, todo esto, pues por ejemplo Facebook es una barbaridad. Es una barbaridad lo que han dejado que se haga con Facebook. Facebook ha cambiado el sentido de las votaciones en varias ocasiones. No voy a nombrar cuáles, pero todos lo sabemos. Hay un libro que se llama Manipulados, muy bueno. Dice que narra un poco la historia de Facebook en los últimos años, antes de varias votaciones que ha habido, varias elecciones que ha habido importantes. Es increíble lo que se ha hecho con eso. Dice, eso es un medio de comunicación manipulable que permite manipular a las personas. Y esto de la desinformación de la que se habla, pues esto es más antiguo que la humanidad. Sun Tzu ya lo decía en su manual de la guerra. Goebbels lo utilizaba en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que tenemos unos medios brutales para manejar toda esa información y para manipular a masas completas de gente. Y eso es lo que se está haciendo. Eso es lo que opino de las redes sociales. Vale.
yo recibo un montón de datos gratis, datos privados, como quieras. La aparición de la inteligencia artificial, que es una gran gestora de grandes masas de datos, ¿cambia las reglas de este juego? A ver, vaya por delante que yo soy pro tecnología. La tecnología no es ni buena ni mala. El problema es el uso que se hace de ella. La inteligencia artificial es una auténtica maravilla. Es una revolución. No sabemos ni siquiera qué tipo de revolución es, pero es una revolución sin precedentes, brutal. Dice, nos encaminamos hacia lo que algún autor llamaba la singularidad. La singularidad es cuando la inteligencia artificial alcanza la capacidad del cerebro humano, ¿no? Digo, teniendo en cuenta eso, la tecnología, en este caso la inteligencia artificial, es buena. Es muy buena, pero es evidente que se puede utilizar para hacer el mal. Igual que la energía nuclear se utiliza para curar, también se utiliza para hacer bombas. Pues en este caso la inteligencia artificial exactamente igual. ¿Que se puede utilizar mal? No es que se pueda utilizar mal, es que se está utilizando mal. Y hay foros, hay centros, igual que está el ChatGPT, que es bueno, en teoría, pues está el WarGPT, que está diseñado para hacer el mal, para convertir equipos de ataque que hasta el momento tenían bajas capacidades, convertirlos en equipos de ataque con altas capacidades y por tanto dan miedo, mucho miedo, porque encima nos enfrentamos a muchos equipos de ataque y detrás de todo esto, insisto, hay por una parte estados con intereses variopintos y por otra parte muchísimo dinero. Estamos hablando de trillones de dólares, con lo cual pues te enfrentas a un problema colosal. Vuelvo a tu empresa. Tu empresa 100% capital español a día de hoy. Valenciano. Muy bien. Líder en vuestro sector, una empresa con 700 empleados. ¿Cómo de asimétrica es esta batalla? Vosotros, que tenéis un papel importante, ¿qué clase de enemigo tenéis delante? ¿Es un gigante o estáis en igualdad de condiciones? Ni de casualidad. No tenemos ni los mismos recursos ni al mismo tiempo. Tú ten en cuenta que cuando yo defiendo, yo me dedico a defender clientes en el mundo IT y en el mundo T. Las redes que defiendo son gigantescas. Tú te vas a una empresa pequeña, incluso una empresa pequeña ya tiene un montón de dispositivos y un montón de ordenadores, pero una empresa grande, sus redes son gigantescas. Un equipo de ataque necesita un punto de entrada. Solo un punto de entrada. Con un punto de entrada te monta un pollo, si me permite la expresión, que te deja tieso. Dice, con lo cual la guerra es completamente asimétrica. Ellos se sientan a esperar. Tienen tiempo. Si te marcan a ti como objetivo, tienen tiempo. Con lo cual se sientan a esperar. Dice, y además tienen dinero, tienen recursos, invierten muchísimo en I+D, tienen buenas herramientas. Nosotros no tenemos todo el tiempo del mundo. Normalmente aún no se paga suficientemente bien todo este tipo de servicios, con lo cual estamos siempre con recursos limitados. Dice, con lo cual es una guerra totalmente asimétrica. Entonces, al final es muy difícil conseguir defender. Pero la buena noticia es que en todo esto, en seguridad siempre hablamos de 3 grandes bloques, por explicarlo muy fácil. Cuando te dedicas a la seguridad, te dedicas a proteger, detectar y responder. La protección, esto es como el valor a los soldados, se sobreentiende. Tú tienes que montarte tus sistemas de protección, pero tienes que pensar que tus sistemas de protección van a fallar. Seguro que van a fallar, porque la superficie de exposición es tan grande que es imposible protegerlo todo. Con lo cual, protégete, pero trabaja como si fuesen a fallar. Y entonces céntrate en detectar lo antes posible y responder de la forma adecuada. ¿Detectar lo antes posible qué es? Pues intentar detectar incluso antes de que se produzca el ataque. Y si no puedes antes, pues lo antes posible cuando se haya producido. ¿Por qué? Porque en ese momento tienes capacidad de actuación, mucha capacidad de actuación. Y lo que tienes que tener pensado es el mecanismo de respuesta. ¿Cómo vas a responder? Lo que no puede ser es que en medio de un incidente dices, oye, vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros hemos vivido incidentes que han cifrado todo, que incluso la lista de personas a las que tenían que avisar lo tenían cifrado porque era una empresa digital. Dice, con lo cual dice, ostras, es que no tengo nada. No tengo ni los teléfonos, no tengo absolutamente nada. Dice, todo esto hay que pensarlo antes. La gestión de un incidente no es solo tecnológica. Tiene que intervenir el equipo de comunicación, tiene que intervenir el equipo legal, tiene que intervenir la propiedad, porque aquí hay responsabilidades civiles y penales, desde arriba hasta abajo. Dice, con lo cual, esto es un asunto a tomárselo de forma muy seria, ¿vale? Y en ese sentido, yo creo que todo esto tiene que cambiar un poco el tratamiento que de esto se hace. Detectar y responder, ¿vale? Es la garantía del éxito. Tener un problema no te lo evita nadie. Tener un desastre es perfectamente evitable, ¿vale? Un problema te puede costar un poquito de tiempo, un poquito de dinero. Un desastre, no te levantas. Esa es la diferencia. La parte esta de amenazas se nos está alargando en la entrevista. Sí. Pero es un tema apasionante, la verdad.
Lo que me pregunto, por ir un poco cerrando aquí con una moraleja, necesitamos desdigitalizarnos y irnos a vivir al campo y comprar 3 gallinas y hacer un huerto. Ni de casualidad. Dice, eso lo estudió el World Economic Forum en un ejercicio, en un escenario que se llamaba Ciberguedón, y la conclusión era nos íbamos a la Edad Media. Ni de casualidad, no podemos hacer eso. Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia y poner medidas de seguridad. Todos estos problemas tienen solución, ¿vale? Lo que hay que ser es consciente de que hay que solucionarlo. Eso es lo que hay que hacer. Vamos a ir hacia la universidad, porque Venga. la solución en gran medida tendrá que pasar por ahí, en el sentido de que ese talento que vosotros necesitáis para funcionar y para poder tener una posición de defensa con la mejor gente posible, esa gente se forma y se forma en la universidad. ¿Obtenéis una verdadera transferencia de talento desde la Universidad de Valencia a vuestra empresa? Yo quiero mucho a las universidades valencianas, me he formado en una de ellas, he trabajado muchísimo en la Universidad de Valencia, familiarmente mi mujer es catedrática de la Universidad de Valencia, estoy encantadísimo, pero soy crítico. ¿Vale? ¿Y en qué sentido soy crítico? La Universidad de Valencia no forma a los profesionales que yo necesito. La Universidad Politécnica tampoco. No hay grados de ciberseguridad. Esto ha venido muy rápido. Tiene su sentido. Es muy difícil cambiar un plan de estudios, pero tenemos que empujar para que se introduzca los conceptos de ciberseguridad. Me da igual que tú hayas estudiado medicina, derecho, farmacia, biología, una ingeniería. Me da igual. Tienes que saber ciberseguridad. Lo mínimo. Vale, de acuerdo, pero tienes que saber ciberseguridad. ¿Por qué? Pues porque la tecnología afecta a todo el mundo. Afecta a un quirófano, afecta a una farma, afecta... E incluso me decían en alguna ocasión, oye, pero una persona que estudie, yo qué sé, filología española, dice, hombre, filología española, el reconocimiento del habla, la inteligencia artificial, la IA generativa, digo, es una burrada. Tenemos que conseguir que las universidades evolucionen teniendo en cuenta que vivimos en un entorno completamente digital y esto no lo cambia ya nadie, no lo podemos tirar para atrás. Con lo cual se tiene que introducir toda la parte digital en los estudios, en todos, absolutamente en todos. Y la parte de ciberseguridad, por supuesto, en las ingenierías, en medicina, en farmacia, en derecho, en económicas, en todas las carreras. Tienes que tener conceptos de ciberseguridad, porque si no, no seremos capaces de... Entonces, siendo muy pro universidad, porque yo vengo de ahí y trabajo muchísimo y muy contento con la universidad, soy un poco crítico en el sentido de que tenemos que evolucionar nuestra universidad, ¿vale? Y yo creo que ese también es un poco el papel que yo intento jugar dentro de la Cátedra de Cultura Empresarial, dentro de la Universidad de Valencia, que he estado mucho tiempo como vocal del Consejo Social. Yo siempre hablo de lo mismo. Dice, vivimos en un mundo digital. La economía es una economía digital. La economía tradicional se desmorona y resurge la economía digital. Y la economía digital está sustentada sobre tecnología y tiene muchos riesgos que tenemos que saber atajar, tenemos que saber combatir. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y en las universidades tenemos que transmitir esto de la economía digital. Es una verdadera revolución, la inteligencia artificial, pero tiene un lado oscuro que tenemos que conocer y saber combatir. Como resolución a la carencia de ese aporte de conocimiento que venga desde la universidad, ese es el motivo por el que creasteis Enigma, una especie de escuela de formación que generáis vosotros desde dentro. Pues en parte sí, en parte lo que nos dimos cuenta es que esto se creó hace 10 años, 11 años. Se llamó Enigma porque no por la máquina de la Segunda Guerra Mundial, no. Nuestro director de seguridad dijo, nosotros no somos profesores. Esto no sé si va a funcionar. El nombre, Enigma. Era un enigma si iba a funcionar o no. Es de las mejores cosas que hemos hecho. Montamos una escuela. La gente que ha estudiado en Enigma en S2 se llaman a sí mismos enigmáticos. Y además dicen, yo soy de la 1, yo soy de la 8, yo soy de la 10. Llevamos 12 ediciones. Es extraordinaria. Lo que hacemos es formar a la gente. Son egresados pues de distintas formaciones, desde criminología, pues hay gente de medicina, alguno hemos tenido de medicina, ingeniería biomédica, ingenierías industriales y de telecos, de la Universidad de Valencia también tenemos gente de teleco. Dice, al final lo que cogemos es gente que tiene interés por la ciberseguridad y nos pasamos un año dándoles formación. Bueno, 9 meses, entre unas cosas y otras. Entre unas cosas y otras llega hasta el año. Se pasan un periodo de un año que tienen formación intensiva durante un periodo de tiempo técnica, pero es formación práctica. Nosotros no somos profesores, nosotros sacamos a la gente de las trincheras y los ponemos 4 horas a dar clase a nuestros enigmáticos, ¿vale? Con lo cual la formación es súper práctica. Dice, además hacen un trabajo final de Enigma, que muchas veces lo utilizan como TFG o TFM, y después pasan a trabajo de campo. Se meten en equipos de ataque, en equipos de inteligencia, en equipos de defensa, y ya cuando están formados, después de
un año más o menos pasan ya a plantilla de S2. Una de las mejores cosas que hemos hecho en la historia de S2. Enigma. Buenísimo. ¿No? Suena muy bien, me sorprende que uno pensaría que esto se ha hecho para telecos o para informáticos, No. Pero estás nombrando todo Hay tipo de especialidades. Hay matemáticos, hay físicos, hay telecos informáticos, hay industriales, muchos industriales, alguno de ingeniería biomédica, tenemos de criminología, hemos tenido también alumnos, no, hay un poco de todo. Es que necesitamos de todo. Sí, lo que dices, que la ciberseguridad debería estar en todos los planes de una forma transversal. Eso es. Otra cosa muy relevante que habéis hecho, además de la formación, es que vosotros estáis creando software propio. Sí. Claudia, Gloria, Microclaudia, ¿no? Son softwares. Entiendo que esta originalidad marca la diferencia, porque lo normal será comprar cosas que ya existen en el mundo, ¿no? Bueno, ahí mi socio y yo, Miguel y yo, en su momento hicimos un decálogo de las normas fundamentales de la fundación de S2. Una de ellas fue creación de tecnología propia. En aquel momento, 2004, nos tachaban de locos. Nos decían, pero estáis locos, ¿para qué vais a montar tecnología aquí en Valencia? Para competir con tecnología americana, con tecnología israelí, con tecnología rusa. Digo, pues yo creo que nosotros vamos a necesitar tener nuestra propia tecnología. El tiempo nos ha dado la razón. Empezamos a desarrollar tecnología propia en el 2004. No hemos parado. Desarrollamos tecnología en el ámbito de la ciberseguridad y ciberinteligencia. Y el tiempo nos ha dado la razón porque ahora incluso pues Draghi, Letta, los informes que están publicando hablan de una cosa que a mí me hace mucha gracia, porque yo siempre lo he dicho, necesitamos en Europa ser soberanos tecnológicamente. Claro. Necesitamos autonomía estratégica. Dice, nosotros somos una empresa de seguridad nacional, somos una empresa que crea tecnología española, valenciana, española, europea. Dice, y tenemos tecnología defensiva y ofensiva. La tecnología ofensiva la utilizamos para hacer auditorías fundamentalmente, ¿vale? Pero hemos creado tecnología europea. Dice, claro, en este momento es evidente que los temas relacionados con la seguridad no es una cuestión de amistad, es una cuestión de interés. Aquí no hay amistades, hay intereses, ¿vale? Y cuando la amistad coincide con el interés, maravilloso, miel sobre hojuelas. Cuando la amistad no coincide con el interés, te encuentras cosas como lo que ha salido publicado de un país amigo, como Estados Unidos, que espía a la presidenta de Alemania, Merkel, o al presidente de Francia, ¿vale? Eso es lo que nos ha pasado, ¿vale? Con lo cual yo creo que como Europa estamos despertando, la Unión Europea está despertando y está dando cuenta que hay campos, no solo el de la ciberseguridad, pero también el de la ciberseguridad, en la que necesitamos cierta autonomía estratégica. Y ahí están empezando a invertir y a invertir en serio. Y nosotros tenemos la suerte de que yo creo que en su momento acertamos. Dijimos, nosotros vamos a desarrollar tecnología, en este caso valenciana. Y la tecnología valenciana está puesta en un montón de sitios del mundo, Hay un montón de sitios súper importantes. Desde, yo qué sé, desde el Centro de Operaciones de Seguridad de la Generalitat Valenciana, pasando por el Centro Criptológico Nacional, yéndote a Irlanda, yéndote a México, a Colombia, en un montón de infraestructuras críticas, ¿vale? Y es tecnología que hemos desarrollado en la Comunidad Valenciana. Dice, con lo cual, en Valencia se pueden crear empresas de base tecnológica, dice, con tecnología punta en sectores disruptivos. Se puede. Y eso es una de las cosas que también intentamos transmitir a la gente joven. Dice, oye, que tenemos gente maravillosa, que tenemos capacidad de hacerlo. Es verdad que el entorno no acompaña mucho, ¿vale? Porque financiar este tipo de compañías con activos intangibles es complicado. Pero se puede. Aunque el entorno no acompañe, ¿está en vuestra experiencia el haber adquirido o haber establecido colaboraciones a cualquier nivel, startups que hayan desarrollado software propio y que, bueno, vosotros las habéis conocido y os ha interesado más comprarlas que meteros en hacer ese desarrollo? No aún. Nosotros hasta la fecha el crecimiento de S2 ha sido 100% orgánico. Posiblemente en un futuro relativamente cercano hagamos operaciones de crecimiento inorgánico, pero hasta la fecha ha sido crecimiento orgánico. Tú ten en cuenta que nosotros somos una empresa de seguridad y de seguridad nacional. Integrar una empresa no es cosa sencilla. Yeah. Dice, bueno, nosotros el tipo de gente que incorporamos a nuestra compañía pues es un tipo de gente que muchas veces tiene unos perfiles complicados. Necesitamos saber que son gente de fiar. Nosotros tenemos equipos muy estables. El core de nuestra empresa es muy estable. La gente joven sí que rota, ¿no? Pero el core, los que llevan ya muchos años con nosotros, son muy estables. Y ahí necesitamos confiar en la gente. Claro. Entonces, bueno, ahí por ahora hemos preferido el crecimiento orgánico, pero no te digo que no al crecimiento inorgánico. Sobre la seguridad nacional, que me sorprendió. Yo realmente conocía vuestra empresa desde hace muchos años, de la cátedra. Tú me diste a mi clase, yo creo que fácilmente hace 10 años o más. Pero, bueno, pensaba que era una empresa de seguridad industrial. Realmente estáis muy posicionados a nivel de seguridad nacional, tanto en España como en Europa.
un sector súper complejo, ¿no? O sea, no parece muy sencillo como posicionar tu empresa como una empresa... No, no lo es. Yo creo que nosotros acertamos en su momento en el planteamiento, hemos acertado también con los clientes que hemos tenido. Nosotros no somos una empresa de seguridad industrial, pero sí que somos una empresa que trabaja en el mundo IT, tecnologías de la información, IoT, sistemas de control industrial. Es una de nuestras especialidades, vigilar la seguridad de los trenes, de las centrales nucleares, de una presa, de un avión. Eso sí que es nuestra especialidad, ¿vale? Entonces, ¿es un mundo complejo? Sí, es muy complejo. Dice, por eso nosotros invertimos muchísimo en I+D. Es una de las decisiones fundacionales de nuestra compañía, la inversión en I+D y en innovación. Dice, invertimos, pues más del 10% de lo que facturamos en investigación y desarrollo. Entonces, eso nos ha permitido desarrollar las herramientas, desarrollar estas que has nombrado tú, Gloria, Carmen, Claudia. Me ha parecido leer que estáis, por ejemplo, en la ONU, ¿no? O, instituciones a ese nivel. Es difícil estar, por supuesto, pero me parece casi más difícil penetrar, ¿no? Llegar a estar ahí. Pico y pala. Esto, una vez pasas el Valle de la Muerte, ¿no? Y empiezas a creértelo, porque aquí uno de los problemas que hemos tenido tradicionalmente en el sector tecnológico valenciano es que no nos lo hemos creído. Ya hay varias empresas que se lo han creído y están creciendo. Nosotros nos lo creímos. ¿Y por qué no vamos a ir a dar servicios a la ONU? ¿Que somos peores que alemanes o que franceses? Ni de casualidad. Somos iguales o mejores. En ciberseguridad estamos muy bien posicionados. Tenemos gente muy buena. El equipo de S2 es una pasada. Son gente buenísima. Tiene unas capacidades técnicas que, vamos, te vas con ellos, yo me voy con ellos al fin del mundo. Son gente que yo dirijo equipos, ¿no? Pero cuando miras para atrás y ves la gente que tienes, con los compañeros de viaje que vas, dices, bueno, yo me voy donde haga falta. La ONU, pues a la ONU. La OTAN, a la OTAN. El CNI, pues el CNI. Donde haga falta, porque son muy buenos. Y encima estamos protegiendo lo que nosotros llamamos los valores fundacionales de Europa. Estamos protegiendo la libertad, la democracia y los derechos fundamentales. El derecho de la privacidad, el derecho de las personas. Con lo cual, para nuestros equipos es muy importante la labor que hacen. Va más allá de ser un trabajo, es un trabajo. Somos seguridad nacional, pero la gente se emociona cuando ve los proyectos en los que estamos trabajando. El trabajar para la ONU, el trabajar para, yo qué sé, para la Hacienda irlandesa o trabajar para otros entornos, pues son entornos que dan mucho gusto. Cuando perseguimos a un malo y lo cazamos, ayudamos a la Guardia Civil o a la Policía Nacional a cazarlo, pues la gente dice, ostras, esto mola. Esto mola porque estamos haciendo además de tener una empresa y además tener obligación de ganar dinero, que tenemos obligación, hacemos un servicio público. Intentamos ayudar a que estos grupos criminales, estos grupos de ataque, que no hackers, ¿vale? Grupos criminales, dice, pues estén lo más lejos posible y si podemos, pues ayudamos a cazarlos. Dice, vamos, es un placer ayudar a cazar a esta gente. Y son equipos muy potentes, ¿eh? No lo dudo. Es que te juro que estoy pensando mientras te escucho que la verdad es que no esperaba que fueras tú, tu empresa, tu sector, o sea, tan interesante. O sea, me parece brutal este tema. O sea, es como si, pero tengo la impresión al escucharte que vivimos completamente de espaldas a una realidad, vivimos en la inopia, ¿sabes y qué que pasa? esto es necesario comunicarlo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo me defino a mí mismo como un traductor del Klingon al castellano. Porque nuestro lenguaje, el lenguaje de las empresas nuestras es un lenguaje complicado. El entorno es complicado. Cuando te hablan de un phishing, yo creo que ya todo el mundo sabe lo que es un phishing. Pero te empiezan a hablar de un spear phishing, de un whaling, empiezas a hablar ya de VPNs, la gente no sabe lo que es. Dice, hablamos en un lenguaje complicado. Entonces tenemos que aterrizar el lenguaje, tenemos que hacer que la forma de comunicar sea más sencilla para que lo entienda la gente. ¿Esto es complicado? Sí, es complicado. ¿Pero es complicado defenderse? No es complicado defenderse. Hay que cumplir ciertas normas. Por ejemplo, el tema de las contraseñas. El tema de las contraseñas de verdad que es una cosa brutal. La gente dice, pero si yo no soy importante, ¿qué más que da que mi contraseña sea 1, 2, 3, 4, 5, 6? Dice, mira, si eres importante no te lo voy a decir yo, porque esto es un gran sistema, estamos todos conectados en un gran sistema. Yo si quiero ir a por una persona importante, a lo mejor no voy a ir a por ella, porque él es un poco paranoico, está protegido, está pertrechado. Dice, a lo mejor voy a por alguien de su entorno, ¿vale? Y simplemente como está todo conectado, absolutamente todo está conectado, pues hay que pensar un poco el camino que voy a seguir para ir a por ellos. Necesitas un punto de entrada, como tú decías. Necesito un punto de entrada. Un punto de entrada y con un punto de entrada monto la de San Quintín. Pues nada, Pepe, yo decirte para acabar que una empresa con una labor tan importante en presencia en un montón de países, 700 empleados, ¿en qué momento dices, bueno, pues voy a dedicar parte de mi tiempo a ser el director académico de la Cátedra de Cultura Empresarial? Me encanta la pregunta, porque es parte de lo que yo pienso que tenemos obligación de hacer.
Vamos a ver, esto está muy manido, esto de decir, yo tengo que devolver a la sociedad lo que la sociedad me ha dado. Yo he estudiado en una universidad pública, estoy orgullosísimo de haber estudiado en la Universidad Politécnica de Valencia una ingeniería industrial, orgullosísimo. Tengo muchos vínculos con la Universidad de Valencia, estoy orgullosísimo de estar en la Cátedra de Cultura Empresarial. Yo creo que la misión que definió Carlos en su momento es que es brutal, dice, vamos a intentar ayudar, cuando yo monté la empresa, yo estudié en ingeniería industrial, yo no sabía que cuando te iba bien y necesitabas dinero, no te caía del cielo. Yo pensaba que, joder, si me va bien, pues me va a caer dinero del cielo. ¿Qué va? Eso no es así. Y te das de bruces con la realidad, te das de bruces con que el crecimiento cuesta dinero, mucho dinero, incluso más que si vas mal. Con lo cual, la ayuda que te pueden dar empresarios que ya han pasado por su valle de la muerte, ya han pasado por todo esto, la ayuda que le podemos dar a los emprendedores nuevos, explicarles que aparte de ser funcionario, aparte de ser directivo, se puede emprender, que es muy bonito emprender, es muy duro, ¿eh? Yo a nadie le diré que esto es un camino de rosas, es muy duro, pero es precioso. Dice, el poder tener tu proyecto, el poder emprender como tú quieres, el poder ser dueño de tu destino y dueño del destino de mucha gente, hacer el bien. Dice, joroba, yo creo que es muy bonito. Entonces, el irte a un sitio como la Cátedra de Cultura Empresarial y tener un montón de gente joven que tiene ganas por saber si puede ser empresario, como el curso de equipo de ser empresario, es una maravilla. Lo que vamos ahí a contar, los empresarios que estamos ahí, lo que contamos son nuestras experiencias. Pues igual que tú me estás preguntando por la mía, pues el resto de compañeros de viaje en la Cátedra de Cultura Empresarial cuenta cada uno sus batallitas. Algunas cosas que nos salen bien, otras cosas que nos salen mal. ¿Qué se lleva la persona que estudia o que va a Keep Ser Empresario? En mi opinión se lleva una joya. Ojalá hubiese tenido yo esa joya cuando empecé con la empresa. Se lleva una joya porque se lleva la experiencia de un montón de gente que ya ha pasado por lo mismo. Se lleva historias, se lleva experiencias de gente que lo ha vivido en primera persona. Entonces, al final, la Cátedra de Cultura Empresarial no es una formación reglada universitaria, para eso está la universidad. Nosotros complementamos a la universidad. Intentamos meter un poco el espíritu emprendedor dentro de esa gente, de esos egresados de la Universidad de Valencia, que son una caña para ser directivos, científicos o emprendedores, ¿vale? Entonces intentamos explicarle, si quieren serlo, cómo pueden llegar a serlo. Les decimos lo bueno y lo malo, porque aquí no todo es un camino de rosas. Yo las he pasado canutas en la historia de S2. Entonces, yo creo que es importantísimo que tengamos la oportunidad de transmitir toda esa historia para bien y para mal. Y que la gente te escuche. Mi cómputo global es buenísimo, ¿vale? Es verdad que he pasado momentos difíciles, pero el cómputo global es una pasada. Ayudas a la gente, creas empleo, creas riqueza. Dice, porque encima somos valencianos. Dice, nuestra tierra ahora está malita, la pobrecita, con lo de la Dana. Dice, yo creo que es más importante que nunca que salgamos con un paso adelante y digamos, ya, estamos aquí. Los emprendedores, los empresarios, creamos empleo, pero también creamos riqueza, que es la diferencia con una multinacional que viene aquí, que encantados de que vengan aquí. Ellos crean empleo, nosotros creamos empleo y riqueza. Y esa es el puntito de diferencia, con lo cual yo animo. Yo creo que en Valencia tenemos un ecosistema emprendedor buenísimo, unas startups buenísimas, tenemos más problemas para hacer el scale up, el siguiente paso, nos faltan herramientas, falta financiación, no subvención, que la subvención es una trampa en sí misma, nos falta financiación, herramientas que permitan al empresario no tener que acabar vendiendo a un fondo americano, a un fondo de yo que sé dónde. Dice, nos faltan herramientas para que las empresas escalen. Dice, si no conseguimos esas herramientas, no conseguiremos que nuestras startups escalen. Y mira que tenemos startups interesantes, ¿eh? Yo creo que el momento es brutal y lo que estamos haciendo en la Cátedra de Cultura Empresarial, pues para los que nos dedicamos a esto es una gozada. Entonces, ¿cómo le voy a decir yo que no a Carlos cuando Carlos me dice, Pepe, te pido que seas el director académico? Yo, encantado. Yo creo que a Carlos vamos, es difícil decirle que no. Eso también es cierto, ¿eh? Él me lo propuso entrar en la cátedra en su momento, me ha propuesto ahora ser director académico de la Cátedra de Cultura Empresarial, para mí es una gozada. Yo le voy a dar mi puntito, cada uno de los que han pasado, pues han hecho su aproximación, unos han trabajado más en personas, otros han trabajado más en sostenibilidad. Bueno, yo voy a trabajar en economía digital y mi punto va a ser emprender en la era digital, que es una parte, creo yo, importantísima del emprendimiento. Pues desde aquí te agradezco tu labor en la cátedra, tu labor como patrono, como mentor. Te deseo lo mejor para esta nueva etapa como director académico y nada, sobre todo que hayas venido aquí a inocular esta pasión por emprender, ¿no? A través de tu ejemplo en el podcast ADN Emprendedor. Muy Así bien, que nada, muchas gracias. Un placer. Aquí. Gracias. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo de esta entrevista. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por estar ahí.